cámaras. Desglosemos justamente este plan para Michoacán. Le agradezco mucho, como siempre, la disposición a César Gutiérrez Priego, especialista en seguridad nacional. Nos des la oportunidad, César, de nueva cuenta de coincidir. Buena tarde. Michelle, ¿cómo estás? Buena tarde, un placer saludarte como siempre. Gracias. César, estaba leyendo también el mensaje, estábamos al aire en algunos lapsos, pasaron varios funcionarios, secretario de Economía, la secretaria de Gobernación. Voy a retomar de inicio lo que mencionó Rosa Isela Rodríguez. Si bien hay incidencia muy focalizada en el estado de Michoacán, sobre todo en los municipios productivos, es decir, los que, por ejemplo, producen, los que siembran aguacate, donde se facilita la extorsión que ya mencionaba y confirmaba el secretario Omar García Harfuch. Habrá presencia de este plan, dijo, en todos los municipios del estado de Michoacán. Y eso nos lleva a darle lectura a esta inversión de 57,000 millones de pesos que se van a invertir en este proyecto. Y la pregunta que nos surge, César, de entrada es si este plan se requería en general para todo el estado de Michoacán. ¿En qué condiciones lo están tomando para implementarlo? Me parece que sí, y me parece que sí, Michelle, incluso porque recordemos que uno de los efectos que más se ha manejado y que comúnmente se le llama como el efecto cucaracha, ¿no? Que es, Ujú. lo vimos en otros sexenios, donde tú mueves la fuerza del Estado mexicano para ir a un estado en específico, y lo que termina sucediendo es que los grupos criminales y obviamente, los personajes que pertenecían a esos grupos criminales, lo que hacían era irse a diferentes estados de la República. Entonces, por el momento tú podías a lo mejor bajar los números de incidencia delictiva en cierta región del país, pero no era porque realmente hubieras tú podido ir en contra de las actividades ilícitas de estos grupos criminales, sino que ellos se salían de la zona en donde estaban llevando a cabo los operativos. Me parece que el hecho de entender que no solamente los puntos en donde esté focalizada la violencia, sino que en todo el Estado, además me llamó mucho la atención lo que explicaba el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, con el plan Paricutín, en donde el despliegue de estos 10,500 elementos militares tiene que ver también con sellar el Estado, no solo para que no ingresen otros grupos criminales o miembros pertenecientes a la delincuencia organizada, sino también para que no abandonen el Estado y para que Ujú. realmente las autoridades puedan tener la oportunidad de ir en contra de todos estos personajes que han focalizado la violencia en estas regiones del país. ¿Por qué es importante? Porque entonces vamos a ver despliegues reales de seguridad. Lo decía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en donde ellos de forma clara pretenden manejar los mismos puntos que se han manejado a nivel nacional, pero enfocados hacia el estado de Michoacán, ¿no? Y que tiene que ver con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, pero ahora Sí. en específico para consolidar la Guardia Civil, que es la Policía Estatal, y a la Fiscalía Estatal, brindándolas de las herramientas tecnológicas para poder realizar su trabajo, y hablando también de una Fiscalía Especial de Delitos de Alto Impacto que sería la encargada de realizar estas investigaciones. Y Así algo es. que se me hizo muy importante y que creo que es algo que se debe de entender por qué las reacciones de ciertos grupos criminales. Recordemos que la estrategia antiextorsión, que es un delito que ha afectado a la sociedad mexicana durante muchos años, pero que de frente nunca se había hecho algo real para combatirla, me parece que el que él reconozca que se inició el modelo en el estado de Michoacán y que tiene que ver también con la coordinación de los tres órganos de gobierno, porque es obviamente uno de los estados que más ha sido víctima de este tipo de delitos. Me parece sumamente importante porque reconoce la problemática que hay de, obviamente, Sí. este cobro de piso, esta extorsión, tanto los grupos de limoneros como de aguacateros, y no única y exclusivamente con lo que sucedió con el alcalde de Uruapan, ¿no? Carlos Manso. Esto te demuestra que el gobierno de México no solo está atento a la problemática real ni al momento político, sino que realmente está respondiendo de forma contundente. Me parece que desde hace muchos años en estaba. Hay que recordar que la historia de Michoacán, obviamente en la historia moderna, el hecho reciente más complicado que pudimos ver, pues fue cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico y va y detiene, ¿no?, a un número importante y grande de presidentes municipales que se encontraban, en teoría, involucrados con los grupos criminales, pero que lamentablemente fue un fracaso porque todos los presidentes municipales terminaron en libertad y lo único que se hizo fue fragmentar a grupos criminales que el día de hoy siguen generando violencia en el Estado. Entonces, me parece que no es dar una solución momentánea, sino es realmente crear todo un Cu- sistema
para que Sí, pueda ser replicado no solo en Michoacán, sino en diferentes estados de la así República es. que pudiesen tener una problemática parecida. Ve veíamos las imágenes, justamente lo que presentó el secretario de la Defensa, que es el Plan Paricutín, y se ve claramente cómo contemplan elementos de la Guardia Nacional, del Ejército en cada punto del estado de Michoacán. César, eso es algo que se cuestionó mucho luego del asesinato de Carlos Manso, la presencia, y ahora que se enviarán a más de 9,000, cerca de 10,000 elementos, es si había o no presencia de elementos federales en este estado. Mira, elementos federales existen, tan es así que el mismo secretario de la Defensa hace el señalamiento de se va a hacer el movimiento de un número Ujú. extra de elementos sumados a los que ya se encuentran en el estado. Sí, Me parece que a situaciones drásticas como la que se está viviendo, tiene que haber también soluciones bien pensadas con respeto a los derechos humanos, pero también con contundencia. Y creo que lo sí. estamos viendo. El Y entender la problemática real, no solamente hacer una declaración política como normalmente estábamos acostumbrados en este país, así es. sino ver que realmente se tomen acciones de los tres órganos de gobierno y que además sí estamos viendo, creo que yo lo dije creo que contigo o en algún otro medio de comunicación, que la respuesta del gobierno de México tendría que ser contundente. Me parece que lo que estamos viendo ahorita, por lo menos en este plan Michoacán por la paz y la justicia, es contundente, pero además apegado a derecho y utilizando las herramientas del gobierno. Y eso me Así es. parece que desde hace muchos años se debió haber utilizado y que lo están tomando en serio la problemática real. El hecho de que tú escuches al secretario de la Defensa Nacional decir cómo se van a dividir esos Ujú. elementos militares de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea para que se pueda realizar el trabajo, lo que explica incluso el almirante secretario también de cómo van a estar divididos y van a ir en contra de todas las actividades criminales que realizan estos grupos de la delincuencia organizada y no nada más específico en ciertos puntos, dividiendo las tareas de cada uno de ellos y además teniendo coordinación con los mandos territoriales, porque hay que recordar que uno de los problemas más grandes que tiene el estado de Michoacán es que colinda con 6 estados de la República, con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de Y México y cada uno Guerrero. con sus ¿No? problemas, además, César, ¿no? Cada uno con sus Exactamente. problemas y además comparten también, lamentablemente, estas células del crimen organizado. Pero entrada, sí, lo hicieron muy transparente el ejercicio, la operación Paricutín, que mostró el ejército mexicano. César Gutiérrez, como siempre, gracias por tus aportaciones a este espacio informativo y ya veremos cómo se va aplicando, porque darán cuentas cada 15 días y danos la oportunidad de seguir desglosando y hablando de este tema. Claro que sí, Michelle, ha sido un placer, que pases un buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana para ti también, César. Vamos a una pausa y ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.